Amigos, gracias por acompañarnos una vez más en Gritos en la Noche. Hoy traemos un capítulo que había sido solicitado por muchos. La versión completa de La posesión del gato, donde además de haber reunido las 3 partes que fueron publicadas, hemos añadido material que no habían escuchado. Después de la publicación de la primera parte, recibimos un pequeño añadido que había escrito el tío Hernán. Nos pareció interesante, pero bastante corto, por lo cual decidimos reservarlo para esta compilación. Sin embargo, durante las semanas que estuvimos ausentes, recibimos un correo electrónico de la persona a la que se refieren en este relato como la prima Flor. Hoy agregamos para ustedes también esa información. Así que pónganse cómodos, prepárense con su bebida favorita, apaguen las luces. Recuerden que yo soy Mario, y esto es Gritos en la Noche. Cuando murió la tía Engracia, nos sorprendió mucho. No tanto su muerte, siendo una mujer ya mayor a los 80 años, sino que hubiéramos sido convocados por su abogado para la repartición de bienes. Teníamos casi 10 años de no verla, desde aquel día en que peleó con mi madre tras descalificar e insultar las preferencias de mi hermano mayor durante una cena navideña. Mi mamá lo defendió de su crítica, y ante la discusión que se provocó, la tía Engracia salió molesta cuando nadie de la familia la apoyó. Nunca quisimos volver a relacionarnos con ella, ni nosotros, ni mis abuelos. Por eso, aquel día nos tomó por sorpresa la solicitud de presentarnos en el despacho de su abogado, al igual que fueron convocados varios de mis tíos. De manera inesperada, la tía le había dejado algo de dinero a cada familia. Una cantidad similar para todos, que no necesariamente era algo para hacernos ricos ni mucho menos, pero sí les permitía a mis padres y tíos pagar sus deudas y ahorrar un poco para cualquier emergencia. Lo demás lo donó a la iglesia. La tía había sido viuda por mucho tiempo, mucho más incluso que el tiempo que yo había estado vivo en aquel momento. Su difunto marido la había dejado con un soporte económico sumamente bueno, además de algunos negocios que siguieron generando ingresos por sí solos durante años, aunque para este momento ya habían desaparecido. Su casa, esa pequeña mansión en Coyoacán, se vendería también, dejando esas ganancias a una asociación encargada de cuidar mascotas rescatadas de dueños maltratadores. Algunas cosas que estaban adentro de esa casa, como esculturas, jarrones y cristalería, fueron también heredados a mis tíos. A nosotros nos dejó su biblioteca, una colección de tamaño considerable de libros que mi papá dijo que tal vez podrían valer algo para coleccionistas. Había ejemplares muy viejos, desde ediciones antiguas del Quijote hasta volúmenes muy extraños de brujería y ocultismo. Lo único que no había sido asignado a nadie eran sus mascotas. Durante muchos años, la tía Engracia había sido acompañada por su empleada doméstica, que también fue beneficiada con algo, y por sus mascotas. 3 perros y un gato, ya de edades avanzadas. Cuando preguntamos por aquellos animales,
nos dieron la noticia. Los 3 perros habían sido encontrados muertos la misma mañana que la empleada encontró a mi tía. El único sobreviviente había sido Félix, su enorme gato negro, persa, de ojos amarillos, que observaba todo desde debajo de un librero en ese despacho, esperando que alguien quisiera llevárselo. Mi mamá alzó la mano. Tal vez la culpa por todos esos años de ausencia la hizo sentir que debía hacerse cargo de él, y terminamos llevándolo con nosotros a casa. Félix, nuestro nuevo compañero, volvió a casa con nosotros ese día, acompañado también del sentimiento de desasosiego que deja una muerte por más que queramos ser indiferentes. Pero desde ese día, algo cambió en nuestro hogar. Más tarde por la noche, intentando relajarnos después de aquella jornada extraña, mi papá quiso que viéramos juntos una película. Casi todos los domingos desde que yo recordaba, habían sido noches de cine en mi casa. Pero aquel sábado, de manera especial, nos sentamos mi hermano menor, mis padres y yo en la sala a ver Vaselina, una de sus películas favoritas. Mi hermano mayor hacía años que se había independizado. Sonó entonces We Go Together, la canción con la que cierra el filme, antes de que en los créditos aparezca la canción Gris de Frankie Valli. Mi papá entonces quitó el DVD y, para nuestra sorpresa, esa canción, Vaselina, continuó escuchándose. Y no me refiero a la música como tal. No. Parecía que alguien la estaba cantando. Parecía una voz de hombre apenas afuera de nuestra casa, tal vez en el patio trasero. Muchos años atrás, un grupo de vagabundos había hecho de nuestra calle su casa, y todos los vecinos decidieron portarse bien con ellos, dándoles comida y ropa. Pero después de algunos días, aquellos vagabundos habían entrado a varias viviendas para robarles. Creímos que se trataba de algo similar, y mi papá se levantó de su asiento con un palo en mano para investigar. No encontró nada, pero aquella voz parecía seguir en nuestra casa. Ahora, extrañamente parecía venir del piso superior. Y fue cuando mi padre se dirigió a investigar que, al abrir la puerta del cuarto de mi hermanito, únicamente encontró a Félix acostado en su cama, al tiempo que aquel sonido desapareció de golpe. Un momento extraño, sin duda. Pero ese fue solo el inicio de lo que comenzó a ocurrir en nuestra casa. El inicio del capítulo más oscuro de nuestras vidas. No fue de manera inmediata, pero apenas unos días después comenzamos a ver cosas. Una sombra que rondaba los cuartos oscuros, las esquinas y los lugares en el rabillo del ojo cuando nosotros estábamos en casa. Era una sombra alta. Parecía la de un hombre, pero no teníamos idea alguna de quién se trataba o qué quería. Si hubiera sido la sombra de una mujer,
Probablemente hubiéramos pensado que se trataba de la tía Engracia cuidando a Félix, pero un hombre no tenía ningún sentido. Una tarde, mientras mi papá llevaba a mi hermanito a su entrenamiento de fútbol, mi mamá y yo estábamos en casa cuando comenzamos a escuchar aquella voz de hombre que pareció cantar al principio, pero después pareció hablar, platicar tal vez. Se escuchaba claramente en la planta alta. Mi mamá quería subir a investigar, pero siendo yo el hombre de la casa, en ese momento tomé una pata de madera que se había roto de una silla y me puse frente a mi madre. Ambos subimos despacio. Una vez arriba, era muy claro que el ruido parecía venir de su habitación. Ambos tomamos una respiración fuerte y abrimos la puerta. Despacio, solo un poco. Félix estaba ahí dentro. No sabemos cómo, ya que, según lo que les había dicho, la puerta estaba cerrada. El gato estaba sobre el closet y pareció importarle poco nuestra presencia. Tenía los ojos fijos en la cama, y cuando nosotros continuamos abriendo la puerta, a pesar de lo que ustedes y nosotros hubiéramos pensado, sí logramos ver algo. Vimos aquello a lo que Félix ponía gran atención. Sobre la cama de mi madre estaba sentado un anciano. Un viejo de ropas empolvadas y piel casi grisácea, que ante nuestra sorpresa y horror, volteó a vernos con ojos tan amarillos como los de Félix. Mi madre gritó horriblemente, mientras aquel viejo sonreía con una boca que lucía pútrida y con pocos dientes, al tiempo que sus manos huesudas y avejentadas se extendían hacia nosotros con las palmas hacia arriba, como las de un padre que le pide a un bebé que camine hacia él. Mi mamá y yo, con las piernas temblando, cerramos la puerta de la habitación y bajamos corriendo la escalera para salir de la casa. Al mismo tiempo, mi vecino, alertado por el grito de mi mamá, se acercaba con nosotros para verificar que estuviéramos bien. Le dijimos que sí, que habíamos recibido malas noticias al teléfono, porque vamos, ¿quién nos creería que la causa de aquel alarido era el haber visto un fantasma en casa? Mi papá volvió con mi hermanito a los pocos minutos, y después de contarle todo, él también entró a revisar, pero no pudo encontrar a nadie. Solamente halló a Félix escondido, encerrado en el cuarto de mi hermanito. Cosa que también era imposible, a menos de que aquel gato hubiera aprendido a abrir puertas. ¿Acaso estábamos volviéndonos locos? No lo dijimos, pero estoy seguro que así lo creímos mi mamá y yo. Sin embargo, apenas unos días después, mi papá también tendría oportunidad de ver a aquella presencia al bajar al baño de madrugada. Aquella noche, cuando mi padre salió del sanitario, dice que entre las sombras, apenas alumbrado un poco por la luz que traspasaba las gruesas cortinas, vio una persona sentada en el comedor. Claramente era un hombre anciano, encorvado, que lo veía fijamente
con unos ojos amarillentos, casi ámbar. Aquel hombre sonreía de manera macabra. Papá no reaccionó como nosotros. Él, por el contrario, a pesar de estar muy asustado, estiró la mano en un movimiento rapidísimo para encender la luz. Al hacerlo, la claridad de la iluminación reveló que ahí no había un anciano. Lo que estaba sentado en aquella parte del comedor, sobre la mesa, era Félix. Aquel gato que veía a mi padre fijamente con un gesto casi burlón. Pero, por supuesto, ¿quién pensaría que ese gato era el origen de aquella presencia? ¿Quién? ¿Ustedes lo harían? Pues bien, nosotros tampoco. Una tarde, mi tío Hernán pasó frente a nuestra casa. Para este momento, después de varias semanas, nosotros ya procurábamos salir de ahí cada vez que podíamos. La presencia de aquel fantasmagórico anciano nos había orillado a pasar cada vez menos tiempo en nuestra casa. Y es que con el paso de los días, comenzamos a verlo incluso durante la tarde o durante las mañanas, apenas por segundos cuando volteábamos la mirada o al caminar dentro de la casa. Podíamos verlo entre las cortinas, en las esquinas de los cuartos o en el baño cuando llegaba a quedarse abierto. Al voltear nuevamente intentando verlo con claridad, aquel anciano desaparecía. Pero en todas esas ocasiones, Félix era el constante espectador de nuestros encuentros, a veces observándonos desde el respaldo de un sillón, desde su camita en la sala o desde su nuevo lugar favorito, en lo alto de un librero que se encontraba de camino al baño. Aquella tarde mi tío Hernán se alteró demasiado cuando al pasar frente a nuestra casa, con rumbo a la óptica que tenía unas calles adelante, vio de reojo una figura parada en nuestra ventana. Volteó rápidamente, levantando la mano para saludar en caso de que se tratara de alguno de nosotros. Pero entonces se dio cuenta que se trataba de alguien desconocido. Era un anciano horrible, casi sin cabello y con la piel opaca, que parecía tener unos ojos ámbar, que le respondió el saludo, sonriéndole, con esa boca casi sin piezas dentales. A pesar de lo aterrador de aquella descripción, mi tío en ese momento no pensó en nada paranormal, decantándose más por la idea de que algún indigente se había metido en nuestra casa, como hacía muchos años les había ocurrido a algunos vecinos. Fue entonces que mi tío, teniendo en su poder una copia de la llave, decidió entrar a nuestra casa para enfrentar a aquel malviviente y sacarlo de ahí antes de que nos sorprendiera a nosotros cuando llegáramos. Mi tío dice que al sacar la llave y abrir la puerta, aquel horrible anciano lo veía aún sonriendo, sin apartarse siquiera de la ventana. Cuando mi tío entró a la casa, lo primero que hizo fue estirar la mano para encender la luz, pero esta no funcionó. Después, sin poder perder más tiempo, entró gritando groserías y amenazas, exigiéndole a aquel intruso que se largara de ahí. Pero para su sorpresa, la sala estaba vacía.
Ahí no había ningún anciano, solamente Félix, que estaba sentado en la cornisa interior de la ventana, viendo hacia afuera, justo en el mismo lugar donde había visto a ese viejo. ¿Qué podía estar pasando? Mi tío entonces se tomó la libertad de recorrer la casa a oscuras, pero una vez más no pudo encontrar a nadie. Desconcertado, más que asustado, le marcó por teléfono a mi mamá para preguntarle en dónde estábamos. Mamá le dijo que íbamos saliendo del cine y creo que entonces mi tío le explicó un poco lo que había ocurrido. Yo solamente recuerdo a mamá pidiéndole muy firmemente que saliera de ahí y que no regresara hasta más tarde, cuando estuviéramos en casa. Mi tío Hernán, no sé si por simple desconocimiento de lo que estaba sucediendo, decidió pasar al sanitario antes de irse. Cuando salió del cuarto de baño, con la casa aún a oscuras y con la noche casi cayendo, dirigió su mirada a la ventana. Félix ya no estaba ahí. Lo llamó un par de veces, pero el gato no vino. Entonces, mientras lo llamaba y mi tío movía la cabeza buscándolo, dice que vio algo que lo aterró por completo. Algo que ha hecho que, hasta la fecha, mi tío Hernán no haya querido volver a entrar a mi casa. Encima del librero había algo. Recostado en la parte superior estaba aquel anciano que sonreía con sus ojos amarillos y brillantes, bien abiertos, mientras columpiaba una de sus manos como lo hace un gato descansando. Dice mi tío que aquella cosa le sonrió, y fue en ese momento que salió corriendo gritando de una forma que hizo que nuevamente algunos vecinos se asomaran de sus casas preguntando qué ocurría. Y bueno, tan inseguro como nosotros de que alguien le creyera, mi tío solamente les dijo que había visto una rata. Aquella tarde, el pobre no fue ni siquiera durante las últimas horas a su negocio y le pidió por mensaje de texto a su asistente que cerrara. Después, mi tío, consternado y francamente aterrado como estaba, se fue a sentar a la esquina de nuestra calle, esperando ver nuestro auto llegar. Nosotros no sabíamos que haría eso y tardamos aún un par de horas en volver, porque como les repito, no queríamos estar ahí. Además, con la creencia de que los gatos ahuyentan las entidades paranormales, creíamos que dejar a Félix solo en la casa haría que eventualmente se enfrentara a aquel anciano. Qué equivocados estábamos. Cuando volvimos, vimos a mi tío ahí sentado en la esquina y nos detuvimos. El pobre estaba aún pálido, en parte por lo que había ocurrido al entrar a mi casa, pero también porque durante ese tiempo que estuvo esperándonos, alcanzaba a ver cómo se encendían y se apagaban ocasionalmente las luces en las diferentes habitaciones de mi hogar, acompañadas también de una sombra que parecía transitar detrás de las cortinas. Estaba muy afectado, pero para su asombro, nada de lo que nos contaba nos causaba sorpresa. Algo se nos pegó en casa de la tía, o tal vez viene persiguiendo a Félix.
le dijo mi papá a mi tío mientras lo tomaba del hombro. Después, le dijo que no sabían muy bien qué hacer al respecto. Al parecer, sin que nosotros supiéramos, mi mamá había buscado al sacerdote de la colonia sin haber sido tomada realmente en serio por nuestra poca actividad en la iglesia. Mi tío entonces dijo que él conocía a un sacerdote. Era un padre americano que trabajaba en la escuela de su hijo. Le pediría ayuda, esperando que viniera en nuestro auxilio. La tía Engracia había llorado por semanas, tal vez incluso meses, según contaba mi abuela, cuando trágicamente su marido había muerto en un viaje en carretera hacia el puerto de Veracruz para recibir un embarque. A pesar de su deceso, lo que mantuvo a la tía fuerte, a pesar del dolor, era su embarazo. Su marido se había ido, pero aún le quedaba aquel niño gestante que ambos habían anhelado por años. Ese pequeño que ella cuidaría, honrando la memoria de su difunto esposo. Sin embargo, apenas un mes después de la muerte del tío, el cuerpo de mi tía le daría un revés terrible, haciéndola perder a su bebé. Eso la destrozó. Aquel dolor fue tan grande que muchos creían incluso que podría volverse loca. Se encerró en su casa por semanas, meses incluso, en los que solamente la abuela y su otra hermana, Miriam, la visitaban, pues no dejaba que nadie más entrara. Durante ese tiempo todo en esa casa era oscuridad, decía mi abuela. Y es que la tía, sumida en una profunda depresión, no salía casi nunca de su cuarto, y mucho menos hacía alguna labor para mantener su casa en buen estado. Mi abuela y mi tía Miriam la visitaban para prácticamente obligarla a bañarse y alimentarla. Pasaron así, en esa misma dinámica, casi 3 años, hasta que la tía, después de cumplir 33, pareció recuperarse. Según ella, durante un sueño su difunto marido había venido a verla. Le había pedido que se recompusiera, que recuperara sus fuerzas, porque él vendría a encontrarse de nuevo con ella en esta vida. La tía se levantó de la cama y continuó viviendo, esperando con ansias aquel reencuentro prometido, que por supuesto nunca llegó. Pero ella no volvió a recluirse en casa. Sin embargo, es cierto que su carácter poco a poco cambió. Se volvió dura y algo amargada, aunque para todos seguía siendo un miembro muy apreciado de la familia. Era 1988, cuando Flor, una de mis primas mayores, fue aceptada en la UNAM. Con su familia viviendo en Pachuca, su papá le pidió a la tía Engracia recibir a su hija en su casa. Coyoacán era una locación muy cercana a la universidad, y así la tía cuidaría de Flor y Flor de mi tía. Era el plan perfecto, con cierto beneficio para ambas. Pero aquello solamente duró poco menos de 1 año. Durante la fiesta de cumpleaños de mi padre, Flor llegó con su novio, Samuel, completamente descompuesta.
No dijo demasiado al principio, excusándose con el pretexto de que no había dormido bien por varias noches. Pero conforme las horas pasaban, el alcohol corría y la cantidad de gente en la reunión se reducía, Flor decidió hablar. Ella decía estar aterrada y entró en una especie de crisis de nervios, pidiéndole a mi abuela que la dejara quedarse con ella durante el fin de semana. La abuela aceptó, no sin antes preguntarle qué ocurría. Y fue en ese momento que mi prima Flor narró muchas cosas extrañas que pasaban en casa de la tía Engracia. Según dijo ella, la tía tenía toda clase de comportamientos extraños. Por ejemplo, a pesar de estar estudiando la universidad, mi prima tenía prohibida la entrada a la biblioteca de la casa, donde la tía celosamente se encerraba cada tarde a leer y estudiar textos en un idioma extraño, tal vez francés, que ella podía escucharla recitar con fuerza una y otra vez. La tía tampoco dormía mucho, pero nada de eso la aterraba en sí. Después de todo, podían ser manías de una señora sola, que ocupaba su tiempo como podía. No. Lo realmente aterrador comenzó después de una tarde cuando, al volver de la universidad, al entrar a la casa, Flor encontró a la tía Engracia despidiendo a una visita. Aquello era sumamente extraño. Nadie nunca se paraba por ahí, aparte de la familia, claro. Se trataba de una mujer, una anciana casi andrajosa y con cabellos duros como el alambre, que le insistía a la tía que siguiera intentando, repitiendo una y otra vez que para eso había traído a Veneno. Y con eso no se refería a ningún compuesto químico capaz de intoxicar. No. Veneno fue la primer mascota de mi tía Engracia. Un gato negro de pelo corto que le obsequió a aquella mujer, quien, por cierto, no dijo mucho más y se fue de ahí despidiéndose parcamente de Flor. Al retirarse, mi prima preguntó de inmediato de quién se trataba, pero solo obtuvo evasivas de la tía, y Flor decidió no cuestionar más ni discutir, y se retiró a su cuarto, donde después de hacer tarea, se quedó profundamente dormida. Unos maullidos horribles la despertaron. Aquel pobre gatito probablemente estaba extrañando su antigua casa, porque maullaba con mucha desesperación en plena madrugada. Mi prima, siempre compasiva, decidió entonces levantarse de la cama para servirle un poco de leche a aquel menino, y ella aprovecharía también para comer algo. Salió de su habitación. Veneno parecía estar detrás de un sillón de la sala, pero sin querer arriesgarse a ser rasguñada, Flor fue directo a la cocina, donde sirvió un poco de leche en un tazón y lo llevó a la sala para ponerlo en el piso. Así, el gatito lo bebería cuando quisiera. Pero justo al agacharse para colocarlo en el suelo, mi prima vio algo que la hizo gritar de terror. Debajo de aquel sillón, lo que se veía no era la cara del gato, sino el rostro horrible de un anciano con nariz enorme. Estaba desnudo, simplemente viéndola. Pero al observarla, abrió la boca produciendo aquel aterrador maullido que se había estado escuchando. Fue entonces que Flor
Yéndose para atrás, tiró una silla, lo que provocó el ruido que hizo que la tía Engracia saliera de su cuarto, apurada para ver qué ocurría. Después de regañar a mi prima por andar deambulando la casa de noche en lugar de dormir, la tía escuchó lo que Flor le comentaba que había pasado, a punto de un ataque de nervios. Y sin dar muchas más explicaciones, entró a su cuarto y salió cargando al gatito, asegurándole a Flor que Veneno había estado con ella y que no había ningún problema con él. Pero nada explicaba a aquel anciano, aquella aparición que la tía parecía ignorar deliberadamente. A partir de ahí, todas las noches eran extrañas. Flor decía que a veces podía escuchar a la tía platicar en su cuarto. Las primeras ocasiones parecía estar hablando sola, pero en otros momentos ella juraba que había escuchado una voz responderle. Una voz de hombre. Eso en verdad la llenaba de miedo, sobre todo porque estaba segura que dentro de su habitación no había nadie más que la tía y Veneno, el gato. Cuando Flor contó esto en la fiesta, la reacción de todos fue unánime. Sin duda el estrés del estudio estaba acabando con la cordura de mi prima, así que la abuela accedió a que se quedara con ella no solo el fin de semana, sino unos días más para ver si se relajaba. No importaba lo incómodo de la falta de espacio en casa de mi abuelita y la lejanía con su escuela. Creo que mi prima buscaba un lugar seguro y la pasó muy bien ahí. Pero eventualmente, a pedido de sus padres y en realidad de todos, Flor tuvo que regresar a la casa de la tía Engracia. Llegó de mañana. La casa estaba sola. Seguramente la tía había ido a sus citas regulares con el contador que llevaba sus negocios, o a comprar algo de medicina para las varices de sus piernas. Durante la estancia en casa de la abuela, Flor había sido convencida de algún modo por todos de que aquello que experimentaba no era más que un caso severo de estrés por lo pesado de la carga en la universidad. Así que, en aquel momento, tomó aire y se mentalizó repitiendo que nada ocurría en esa casa. Pero pronto esa serenidad que buscaba alcanzar fue interrumpida por el sonido de una manera golpeante. Flor se dio cuenta que la puerta en el closet de su habitación se agitaba como si algo quisiera abrirla. Ella decía que una oleada de calor le recorrió el cuerpo desde la planta de los pies hasta la cabeza, haciéndole sentir que iba a desmayarse. Eso era el miedo. El miedo manifestándose. El miedo que, a pesar de todo, ella venció al abrir esa puerta del armario, dejando escapar a Veneno, que al parecer había quedado atrapado ahí jugando. Mi prima entonces se sintió ridícula y comenzó a reír pensando en lo tonta que había sido, creyendo que se trataba de algo más, al mismo tiempo que veía al gatito irse a meter al cuarto de la tía. Flor entonces quiso cerrar la puerta de su armario, pero fue ahí que la tocó. Flor sintió claramente cómo una mano invisible la tomó de la muñeca y prácticamente le impidió cerrar la puerta de aquel mueble. En ese momento mi prima no pudo contenerse y comenzó a gritar, y así, en esa forma, salió desesperada de la casa,
únicamente para encontrarse a la tía a punto de entrar en ella. La tía Engracia ni siquiera le preguntó qué le ocurría, y solamente apuntó a señalar que ya se había dignado a regresar. Para su sorpresa, mi tía traía cargando a Veneno. El gatito al parecer se había lanzado desde un árbol en el patio y se había lastimado la pata. Lo habían llevado al veterinario. Pero... y entonces el gato que salió del armario de Flor. Y aquello que le detuvo su propia mano. Después de esto, no sabría decirles exactamente qué ocurrió, pero Flor pasó ahí un par de meses más, aterrada, hasta que una tarde, sin decir nada ni dar explicaciones a nadie, tomó sus cosas y se fue a la casa de su novio, Samuel. Nunca quiso volver con la tía Engracia, a pesar de que ella, por alguna razón, a partir de ese momento, comenzó a darle una ayuda económica para su universidad. Sí, esas eran las extrañas actitudes de la tía Engracia. Podía ignorarte, tratarte mal, y al momento siguiente apoyarte y ayudarte de alguna u otra manera. Por lo demás, lo cierto es que aunque nadie creía mucho en lo que Flor dijo sobre la casa de la tía, tampoco nadie fue suficientemente valiente para irse a vivir con ella. Incluso mi tío Adolfo rechazó su ofrecimiento para realizar su boda en el patio de aquella caserona. Aunque, por supuesto, eso tal vez también fue provocado por los comentarios muy fuera de lugar que la tía le hacía todo el tiempo a su prometida, la tía Lili, llenos de prejuicios, únicamente por ser pelirroja. Y así, todos la querían o la quisieron. Pero la tía siempre encontró la forma de alejar a sus seres queridos, quedándose únicamente con Betty, su empleada doméstica que llegó con ella a principios de los 90s, y con los 7 gatos y otros tantos perros que la acompañaron en distintos momentos de su vida. Félix era el último de ellos. Todo esto se lo contamos al padre Bernard cuando preguntó cuál era la historia de mi tía, la tía Engracia, justo después de haberle narrado los fenómenos que habían estado ocurriendo en nuestro hogar. Seguramente en la casa de la tía había algún ente, y creo que se vino siguiendo a Félix, padre, dijo mi papá. Entonces, aquel sacerdote nos pidió que saliéramos a la calle un momento y le permitiéramos recorrer la casa en soledad. Así lo hicimos. Solo mis padres, mi hermanito, mi tío y yo. A Félix no pudimos encontrarlo por ningún lado. Nos sentamos en la banqueta y esperamos cerca de 1 hora hasta que aquel sacerdote, claramente agotado, salió de casa completamente desconcertado. Parece que mi edad ya no es adecuada para enfrentarme a algo así, dijo antes de prácticamente desmayarse sobre el regazo de mi tío por unos segundos. Cuando el padre Bernard abrió los ojos, comentó que no tenía aún todas las respuestas, pero que encontraría quien nos ayudara, que él sabía a quién mandarnos. Nos pidió estar listos. Y para eso necesitábamos hacer 2 cosas. La primera era traer a la casa los libros de la biblioteca de la tía, ya que mi papá los había guardado con uno de sus hermanos. La segunda era no ceder. No ceder ante el miedo, porque todos esos entes oscuros se alimentan de la energía que irradiamos al estar aterrados.
Nos lo dijo muy en serio. Si nos descuidábamos, terminaríamos incluso perdiendo la casa ante aquella presencia, en el mejor de los casos. La casa en la que habíamos crecido mis hermanos y yo. La casa de nuestra vida. Pero si las cosas se ponían peor, podríamos llegar a perder mucho más. El padre Bernard se retiró entonces dejándonos con muchas dudas. No nos dio una explicación clara de qué ocurría. Tampoco nos dijo quién iría a ayudarnos. Solamente nos quedaba esperar. Mi casa parecía ahora más oscura y tenebrosa, con la visión de la sala completamente interrumpida por 5 torres de cajas de libros. Eran los libros de la tía Engracia. Y casi les puedo asegurar que aquellas torres improvisadas también proporcionaban un escondite más para esa horrible presencia que habitaba con nosotros desde hacía meses. La ayuda que prometió el padre Bernard no llegó tan pronto como queríamos o como esperábamos. Pasaron un par de semanas sin que tuviéramos noticias de él. Y entonces, mi tío Hernán fue a verlo personalmente para saber qué ocurría. En la escuela de su hijo, le dijeron que se había tomado una licencia para irse a Veracruz a visitar el pueblo donde originalmente había sido enviado a México. Mi tío se sintió angustiado por nosotros al saber eso. Y esa misma tarde fue directo a nuestra casa para contarnos las malas noticias. Aquello sin duda fue un golpe muy duro para todos, que creíamos haber encontrado por fin a alguien a quien en verdad le importaba nuestro problema y a quien teníamos toda la confianza en contárselo. Mi tío se despidió esa tarde muy cabizbajo, pero esa noche, muy tarde, cerca ya de que terminara el día, tocaron el timbre de la puerta. Nos asomamos por la ventana. Era el padre Bernard, que venía acompañado de una viejecita de rostro amable, muy delgada y pequeña. Mis padres salieron a recibirlos, pero mi hermanito y yo, acompañados de Félix, vimos únicamente por la ventana al padre hacer señas como de disculpa. Dio la vuelta y se subió a un automóvil estacionado al frente de nuestra casa. La ancianita que venía con él se quedó con mis padres y los tres entraron a la casa, al tiempo que Félix, muy alterado, se soltó de los brazos de mi hermano y se echó a correr a la planta alta. Delia era el nombre de aquella mujer que nos saludó con un acento costeño muy marcado. Conozco a Bernard desde que él estaba en Veracruz, pero no pudimos venir antes porque estuve muy enferma, dijo aquella señora al tiempo que se quitaba su suéter sin apartar la vista del final de las escaleras en la planta alta. Después, nos pidió que nos sentáramos en la sala y que esperáramos mientras ella recorría la casa entera, mirándolo todo, con mucho asombro, como un niño que visita una juguetería. Ella tocaba todo lo que podía: las cortinas, la mesa,
puerta del baño, el librero, la ventana. Después, subió solo la mitad de las escaleras y regresó para abrazar por varios minutos, con los ojos cerrados, cada una de aquellas torres de libros que teníamos en nuestra casa. Nadie de nosotros dijo nada y únicamente observábamos con atención sus movimientos delicados y gráciles. ¿Han revisado qué tienen esas cajas?, nos preguntó a todos, mientras agitábamos la cabeza en negación. Mi padre había guardado esos libros y más o menos sabía lo que había, pero no tenía un inventario ni nada por el estilo. La señora Delia entonces estiró la mano apuntando específicamente a una de las cajas, indicándole a mi padre que debía sacarla de la casa sin abrirla y dejarla en el patio. Después, tomando sus rodillas, se levantó del sillón, excusándose porque ya era muy tarde. Dijo que se iría, pero que al día siguiente volvería para expulsar a aquello que estaba con nosotros. Aquella señora salió entonces de la casa y abordó el vehículo en el que la esperaba el padre Bernard. No dijo nada más. No dio ninguna explicación y ambos se fueron de ahí, dejándonos con más dudas que respuestas. Aquella noche fue muy difícil para los cuatro. Todos tuvimos pesadillas, sueños horribles en los que estábamos en la casa, vigilados por aquel anciano aterrador que veíamos constantemente. Fue a mí a quien esa pesadilla despertó, pero por alguna razón, al hacerlo no abrí los ojos e intenté dormir de nuevo. En ese momento, un frío intenso comenzó a sentirse en mi cuarto. Era imperativo sacar una cobija extra del armario, y cuando iba a levantarme para hacerlo, sentí claramente un par de manos heladas y huesudas que me sujetaron de los tobillos, provocando que abriera los ojos y me encontrara con la imagen de aquel macabro anciano de ojos amarillos. Él parecía estar ahí, flotando sobre mi cama, con la vista totalmente fija en mí, carcajeándose, o al menos así lo indicaba su mueca. Pero no podía escucharse que hiciera ningún sonido. Aterrado, agité las piernas y pude zafarme, y salí corriendo de mi cuarto, solamente para encontrarme con mi mamá y mi papá completamente pálidos. Ambos desesperados me hicieron una señal para que guardara silencio. Tanto mi mamá como mi papá estaban ahí en el pasillo, viendo por las escaleras hacia la planta baja. Yo hice lo mismo. De pronto, vimos a Félix pasar caminando desde la sala hacia la cocina, sin siquiera notar nuestra presencia o ignorándola por completo. Yo no sabía qué estábamos viendo, pero Félix volvió a pasar una segunda vez y luego una tercera. Y cuando creía que pasaría en una cuarta ocasión, lo que caminó frente a las escaleras fue aquel anciano andrajoso. Iba completamente encorvado. Iba
iba haciendo un ruido extraño, como si fuera cantando muy bajito. Los tres nos quedamos muy quietos. Sin embargo, aquel anciano giró su cabeza en un ángulo imposible, dirigiendo su mirada completamente hacia nosotros. De repente pareció que aquellos ojos amarillos eran lo único que estaba flotando en la oscuridad de la noche. Mis padres y yo, sin decir nada y de manera prácticamente instintiva, corrimos hacia el cuarto de mi hermano, que afortunadamente seguía dormido, aunque claramente estaba teniendo pesadillas. Mi papá le puso el seguro a la puerta, y fue en ese momento que escuchamos un golpe. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en la puerta, al otro lado. Como si aquel anciano sin fuerzas se hubiera dejado caer sobre la puerta misma. La voz de esa presencia comenzó a escucharse de nuevo, cantando, mientras mis padres y yo temblábamos de miedo, y la chapa de la puerta se agitaba como si ese hombre quisiera abrirla. De golpe su canto, su voz se quedó en silencio y fue sustituida únicamente por el maullido lejano de Félix. Mi mamá quiso abrirle la puerta para que entrara, preocupada por el animalito, pero mi papá la detuvo, diciéndole que los gatos están completamente preparados para enfrentar a los seres paranormales. Los siguientes detalles no los recuerdo. No recuerdo qué pasó después, ni cómo nos quedamos dormidos. Pero al abrir los ojos, ya avanzado el día, nos encontramos amontonados en la cama matrimonial de mi hermanito, y a la mitad de todos nosotros se encontraba recostado Félix, que ronroneaba descansando. La puerta de la habitación estaba completamente abierta, a pesar de haber sido cerrada con seguro. Todos sabíamos que había algo muy extraño y tétrico en eso, pero creo que nadie quiso hacerlo obvio al decirlo. Sin podernos ir de la casa esperando a la señora Delia, mi papá propuso cocinar carne en el patio trasero. Cerró todas las cortinas y ventanas, impidiendo nuestra visión hacia dentro de la casa, pero también impidiendo que lo que estaba adentro nos viera. De repente, escuchamos un grito. Entramos corriendo a la casa para encontrarnos al tío Hernán en el piso, cubriéndose la cara con los brazos llenos de rasguños de gato. Fuimos directo a levantarlo mientras Félix veía todo desde lo alto del librero. Mi tío venía solamente a avisarnos que el padre Bernard con la señora Delia venían en camino. Se habían comunicado por teléfono con él. Entonces, al llegar a casa, sabiendo que estábamos ahí, abrió la puerta con su llave. Adentro se veía todo oscuro, y entonces escuchó nuestras voces en el patio trasero. Pensó en cerrar la puerta y rodear por el lateral para llegar a la parte de atrás, pero entonces sintió claramente unas manos que lo tomaron de la cintura
y lo hicieron volar hasta caer de muy mala manera en el piso, mientras la puerta se cerraba detrás de él. Y así, en total oscuridad, mi tío sintió la presencia de aquel hombre que parecía jalonearlo de los brazos que él había puesto sobre su cara para protegerse. Aquello solo duró unos segundos, hasta que entramos por el ventanal que daba al patio. Mientras intentábamos tranquilizar a mi tío, llegaron el padre y la señora Delia, que de inmediato puso manos a la obra. Ella volvió a recorrer la casa y mientras tanto le pidió a mi papá que metiera la caja de libros que había sacado y a mi hermano que en caso de ver a Félix, que en algún momento se había bajado del librero, lo atrapara para que no le pasara nada. La señora Delia subió las escaleras y la escuchamos abrir cada una de las puertas de las habitaciones. Y de alguna forma, al abrir una de ellas, Félix bajó corriendo y corrió también como si quisiera escapar de la casa por el ventanal. En ese momento, mi hermano lo atrapó y lo cargó con él, a pesar de los movimientos del gato queriendo zafarse. «Saquen las cosas de la caja», dijo la señora Delia, con todos reunidos alrededor de la mesa del comedor. Mi papá y mi tío tomaron los libros ahí guardados y los pusieron sobre la mesa. Sin que ella conociera el contenido de la biblioteca de la tía Engracia, de alguna manera, la señora Delia había separado la caja donde estaban guardados aquellos libros extraños de brujería y ocultismo. Eran 3. Uno de ellos escrito en inglés y los otros 2 estaban escritos en una lengua que utilizaba un alfabeto extraño, más parecido al tipo de glifos que tienen las runas que a las letras que nosotros conocemos. Engracia hizo un pacto, nos dijo mientras abría y hojeaba suavemente aquellos libros. Le dijo entonces a mi padre que su tía, ante el dolor tan fuerte que sintió por mucho tiempo, buscó un remedio fácil a su sufrimiento, a su pena. Una bruja que probablemente ella conoció como una amiga en circunstancias totalmente distintas, poco a poco le reveló sus habilidades y le indicó cómo hacer un pacto para traer el alma de su difunto marido a este mundo, para habitar el cuerpo de una criatura de alma pura, como lo serían un niño o un animal. Seguramente la tía había elegido la segunda opción, al no querer dañar al niño de nadie más, habiendo ella misma perdido a su hijo y sabiendo el dolor que eso significaba. La señora Delia hojeaba suavemente esas hojas hasta que las detuvo de golpe. Pero Engracia se equivocó, dijo. Al parecer, o la tía había tenido un error en sus invocaciones, o éstas deliberadamente habían sido manipuladas por la bruja aquella. Y en algún momento su cordura se nubló completamente, haciéndole creer que el alma de su difunto esposo poseía el cuerpo de los gatos que la acompañaban. La señora Delia sabía que aparte de Félix habían existido otros. Hay cosas en el infierno que siempre están escuchando nuestras plegarias.
y lo que Engracia llamó no fue al alma de su difunto marido, sino un ser de oscuridad que le hizo creer que lo era. De un morral que traía, la señora Delia sacó una bolsa de sal y con ella dibujó un círculo en la mesa, donde le pidió a mi hermano que colocara a Félix, quien se negaba con rasguños y volteretas, por lo que yo tuve que intervenir, tomándolo con fuerza y prácticamente aventándolo al centro del círculo. Una vez ahí, el gato se sentó y se quedó muy quieto, mientras el padre Bernard se vestía con su casulla verde y le colocaba sobre los hombros su estola morada a la señora Delia. Ese demonio no persigue a Félix. El demonio está en Félix. Pero debemos combatirlo o nunca se irá de aquí, dijo aquella mujer para después pedirnos que solamente nos mantuviéramos rezando, sin importar lo que viéramos, escucháramos o sintiéramos. No podría decirles qué rezos utilizaron, ya que aquella mujer, asistida por el padre Bernard, únicamente pronunció oraciones en latín. Mientras lo hacía, aquella voz de hombre no dejaba de escucharse, no dejaba de oírse como si riera, burlándose. Carcajadas macabras resonaban por toda mi casa, aunque en algún momento esa voz pareció centrarse en un lugar. Pareció venir de la cocina, y por la forma en la que estábamos parados, mi tío era el único que tenía vista hacia esa área. De repente, comenzó a gritar y se tiró al suelo encogiéndose sin poder parar de llorar. El padre Bernard nos hizo a todos una señal de calma y continuamos rezando sin que Félix pareciera afectado en lo más mínimo. Hasta que en algún momento el cuerpo del gato se puso completamente rígido, haciéndolo caer de lado como si se tratara de una escultura sin equilibrio. Pero aunque su cuerpo estaba prácticamente inmovilizado, Félix comenzó a maullar en una forma terrible. Debimos sentir lástima por él y detener aquello, supongo, pero Félix comenzó a maullar como si se tratara de 3 gatos haciéndolo al mismo tiempo. Entonces me di cuenta. Estábamos exorcizando al gato. Pero aquello no era un exorcismo de película. La casa no empezó a crujir, las ventanas no se azotaron, ni se fue la luz. Félix no flotó por el aire, ni tampoco le dio vueltas la cabeza, ni se le rompieron los huesos. Solamente estaba la extraña reacción de mi tío, la rigidez del gato y la voz de aquel anciano que ocasionalmente se escuchaba cada vez más y más lejos. Cuando la señora Delia finalmente se detuvo, la casa se sentía diferente. Incluso nuestro ánimo estaba distinto. Félix se pudo mover y se levantó de la mesa únicamente para vomitar una enorme bola de pelo negro lleno de un líquido espeso también oscuro. Mi tío también se levantó recomponiéndose y limpiándose las lágrimas. La señora Delia, con una bolsa en la mano, tomó aquella bola de desechos negra, a la cual le arrojó varias cruces de ocote pequeñas,
antes de cerrarla. Después levantó a Félix de la mesa para acariciarlo y abrazarlo, repitiéndole que era un gato muy bien portado. No sabíamos cómo explicarlo, pero todos teníamos por fin la sensación de que todo había terminado. Fue, supongo, bastante extraño pensar que unos minutos antes estábamos combatiendo una fuerza oscura y después estábamos todos comiendo carne asada en el patio trasero. Todos excepto mi tío, que prácticamente había salido corriendo de mi casa después de que terminó el ritual. Esa fue la última vez que quiso entrar ahí. Pero no todo estaba bien, al menos no como lo pensábamos. Cuando la señora Delia y el padre se retiraron, nos dijeron que debían llevarse a Félix con ellos. Según nos dijo aquella mujer, los gatos son muy buenos para combatir lo sobrenatural, pero los canales energéticos de este pequeño fueron abiertos a la fuerza y no sabíamos si se podían volver a cerrar. Y en tanto permanecieran así, abiertos, era proclive a que su alma fuera atacada por otro ente. Nos aseguró, claro, que Félix viviría con ella, donde podría protegerlo de cualquier amenaza que se le acercara. Nosotros no queríamos despedirnos de él. Era algo de lo poco que teníamos de aquella tía a la que dejamos sola mucho tiempo. Pero por su bien y por el nuestro, lo hicimos. Y Félix parecía muy cómodo en los brazos de la señora Delia cuando se fueron. Fueron varios meses en que enfrentamos estas fuerzas. Varios meses en que nuestra familia fue asediada por una entidad que, aparte de hacernos daño a nosotros, le hacía daño a aquel inocente animal. Félix hoy descansa en paz. La vida se le esfumó habiendo cumplido 17 años de edad y habiendo vivido muy feliz los últimos de esos años en la selva veracruzana. Todo lo demás sigue igual. Mi familia volvió a estar muy unida, incluso con mi hermano mayor, que se había alejado del ambiente familiar por mucho tiempo. El padre Bernard y la señora Delia, aunque muy mayores, siguen por ahí ayudando gente que necesita defenderse de un ataque sobrenatural. Ojalá que nos duren muchos años más, porque siempre habrá quien los necesite. Mi padre insistió en que vivir con la tía Engracia era lo mejor para mí, y francamente, a primera vista, no era una mala decisión. Después de todo, ambas nos haríamos compañía. La tía Engracia era dura de carácter, probablemente como resultado de lo que le había tocado vivir. Pero en el fondo tenía buen corazón y, aunque sus reglas eran estrictas, siempre fue amable conmigo, al menos hasta esa estancia. Recuerdo haber llegado de la escuela bastante tarde un día que tuve que quedarme a sacar información de la biblioteca, ya que mi tía no me permitía tocar sus libros. Siempre que yo llegaba, gritaba saludando a mi tía para que se enterara de que ya estaba en casa. Pero esa tarde no lo hice. Absorto en mis problemas escolares y en las tareas que tenía que realizar, entré a la casa sin hacer mucho ruido. Y antes de que pudiera encontrar a mi tía, la escuché hablando.
La escuché recitando palabras extrañas dentro de su biblioteca. Pensé en tocar la puerta, pero no quería interrumpirla con lo que fuera que estuviera haciendo. Pero bueno, al final, pensando que ella tomaría a mal que no le avisara que estaba en casa, tomé entonces mis cosas con el mayor sigilo posible y volví a salir al patio, donde grité para avisarle que había llegado a casa. Mi tía salió rápidamente de la biblioteca, que cerró con llave detrás de ella, y me saludó preguntándome en dónde había estado y si es que quería algo de comer. Lo demás de esa tarde fue perfectamente normal. De hecho, las demás tardes continuaron siendo normales, mientras yo veía a mi tía encerrarse casi al caer la noche para estudiar en voz alta aquello que estaba memorizando en esa habitación prohibida. La verdad es que tal vez fui ingenua, pero nunca pensé mal ni sospeché nada extraño. Hasta aquella tarde en que, al regresar un poco más temprano de la universidad, encontré a mi tía despidiéndose de esa mujer de aspecto cuestionable. No me lo tomen a mal. Sé que no está bien juzgar a las personas por su apariencia, pero mi tía, siendo una mujer muy de antes y con una cierta posición económica, por supuesto que no tenía amistades que lucieran así. Bueno, es más, no tenía amistades. La llegada de Veneno también fue una sorpresa. Sin duda era un animal hermoso, pero con una mirada inquietante y profunda. Una mirada que hasta el día de hoy no puedo olvidar. A veces esos ojos aún me persiguen en pesadillas. Esos ojos amarillos que a veces veo no necesariamente como parte de la cara de aquel gato, sino como la mirada de aquel horrendo anciano que me sorprendió debajo del sillón. Aquel anciano que solo pocos saben que continué viendo en los rincones oscuros de la casa. A veces, incluso, detrás de mi tía, que parecía muy indiferente con lo que yo le decía, e incluso cómoda con el miedo que yo manifestaba estar experimentando. Después de eso fueron varias las noches en que escuchaba hablar a mi tía en su cuarto hasta altas horas de la madrugada. Mi pésima costumbre de tomar agua antes de dormir hacía que fuera recurrente el levantarme al baño de noche. Y recuerdo perfecto aquella ocasión en que, al regresar a mi habitación, escuché a mi tía hablando al otro lado de su puerta. Me intrigaba qué pudiera estar haciendo. Llegué incluso a pensar que aquella pobre mujer estaba perdiendo la cordura estando sola en aquella casa. Tanto como yo creía estarme desequilibrando viendo todo lo que veía. Pero entonces, mientras reflexionaba un poco allí en el pasillo, la voz de mi tía guardó silencio, solamente para ser seguida por la voz de un tercero, la voz de un hombre que pareció responderle. De entre la luz que se asomaba debajo de su puerta, se vieron 4 sombras moviéndose. 4 sombras que eran justamente las patas de Veneno, rondando adentro de su cuarto. Era como si el gato hubiera hablado. El miedo que sentí fue descomunal. Fue después de eso que me tuve que ir de ahí. Tuve que pasar varios días con mi abuela, hasta que, obligada por la distancia, regresé con la tía en Gracia. Regresé a aquella pesadilla solo para quedarme unos días y después tener aquella terrible experiencia donde alguna presencia dentro de mi closet pareció tomarme del brazo y
Y bueno, ustedes saben lo que pasó. A pesar de eso, terminé quedándome con la tía un par de meses más, hasta que, por fin, me fui de ahí. Lo que muy pocos saben es lo que ocurrió durante esos 2 meses. Después de aquella terrible experiencia que mi tía minimizó por completo, esa misma tarde salí corriendo a casa de mi novio, sintiéndome sumamente incomprendida y asustada. Me quedé con él esa noche. La verdad es que me hubiera gustado no volver, pero al día siguiente tuve que regresar. Había dejado muchas de mis cosas ahí y tenía que ir a recogerlas. Mi novio me acompañó, pero le pedí que esperara afuera, ya que a mi tía no le gustaba que yo recibiera visitas y prefería evitar alguna confrontación. Al entrar, cuando estuve en el patio, por las ventanas del comedor, alcancé a ver una sombra atravesar el pasillo. Una sombra que casi puedo jurar que tenía una nariz enorme, que me recordó de inmediato a la aparición debajo del sillón. Pero que de alguna manera, en aquel momento me provocó entrar corriendo buscando a mi tía. La encontré tirada en el pasillo. No sabía qué le había pasado. Tal vez se había desmayado por algún problema con su presión, o tal vez algo más. Mientras tanto, Veneno la veía tranquilo desde lo alto de la mesa del comedor. Salí corriendo a buscar a mi novio para que me ayudara a levantarla. Nos subimos con ella a un taxi y la llevamos al hospital. Un desmayo por una impresión fuerte fue el diagnóstico. Así que la tía tuvo que quedarse ahí 2 noches para mantenerla en observación por el golpe que se había dado en la cabeza. Durante aquellas 2 noches, volví a quedarme en casa de mi novio. Yo no quería estar sola en casa de mi tía con lo que fuera que estuviera rondando en la oscuridad de esas habitaciones. Pero el día que darían de alta a mi tía, tuvimos que ir por sus cosas a la casa. Ese era el momento, pensé. Por fin podría revisar las cosas que había en esa biblioteca. Podría saber qué era aquello que la tía parecía recitar diariamente como un dogma. No pude encontrar a Veneno por ningún lado. El gato parecía haberse escapado, y en parte eso me tranquilizaba. Buscamos las llaves y abrimos la biblioteca. Y para mi horror, y por supuesto, para el de mi novio, Veneno, el gato, estaba ahí adentro, sentado arriba de aquella pila de libros en el escritorio. Era imposible que aquel gato hubiese podido entrar ahí por sí mismo. Al vernos, el animal maulló con furia, impidiéndonos tomar aquellos libros, hasta que mi novio lo cubrió con una cobija y lo sacó de ahí. Libros de brujería. Eso era claro por las ilustraciones de demonios que había en ellos, aunque hasta la fecha desconozco el contenido, ya que el idioma en el que estaban escritos era sumamente extraño. Ni siquiera usaban letras conocidas. Parecía todo más bien símbolos y garabatos. Habíamos dejado a Veneno afuera, y ahora el gato rascaba la puerta con desesperación, queriendo entrar. Pero de pronto, aquellos rasgueos se convirtieron en golpes desesperados. Golpes que definitivamente no podía hacer un gato con su patita.
Mi novio abrió la puerta entonces. Veneno entró de inmediato a la habitación, subiendo al escritorio y de nuevo sentándose sobre esos libros. Buscamos por todos lados, pero no había nadie más en la casa. Cuando recogimos en el hospital a mi tía, me indicaron que la caída le había lastimado la cadera, así que necesitaría asistencia algunos días. Fue por eso que terminé quedándome en su casa un par de meses. Meses que fueron horribles, donde los ruidos en las noches, las sombras en las esquinas y la aterradora presencia de ese gato fueron la única constante. Pocos lo saben, pero siendo pequeño viví 2 años con la tía Engracia, que también era mi madrina de bautizo y presentación. Como se usaba mucho en aquellos tiempos, mi mamá le pidió ayuda a la tía al verse con serias precariedades económicas durante una etapa de nuestras vidas. La tía accedió a cuidarme y a hacerse cargo de mí el tiempo que fuera necesario. Tengo que decir que entonces era otra tía, básicamente otra persona. Una feliz recién casada que todavía no había sido moldeada por la amargura de sus pérdidas. Ella y mi tío me trataban muy bien. Incluso los extrañé demasiado cuando por fin volví a casa con mi madre. Ese era el hermoso recuerdo que yo tenía de ella. El recuerdo por el que me dolía siempre ver cómo el carácter de la tía se había endurecido de tal manera que básicamente se había convertido en otra persona. La tía perdió mucho, y yo también la perdí a ella como esa segunda madre que había sido para mí. Me preocupé mucho por ella cuando Flor se fue de su casa. Yo quería que ella estuviera bien. Tal vez era un nuevo momento para acercarnos. Llegué a su casa. Estacioné el auto afuera y mientras pensaba cómo presentarme ante ella, la tía Engracia abrió la puerta despidiendo a una anciana de apariencia deplorable que parecía platicar amena con ella. Las dos reían. Estuvieron ahí un momento y fue entonces que decidí bajarme del auto. Y justo en ese instante, cuando mi tía me vio, se despidió de inmediato de aquella mujer y me cerró la puerta prácticamente en la cara. Mientras aquella anciana señora se cruzaba la calle torpemente, sin dejar de verme y sin dejar de reír de una manera horrible. El mensaje fue claro para mí. ¿Qué podía hacer? Lo único que se me ocurrió fue que con papel y pluma le escribí algo que arrojé debajo de la puerta. Tía, espero que estés muy bien. Te quiere, Hernán. Cuando ocurrió todo aquello, eso que vivimos con Félix y la señora Delia, yo recuerdo haber visto algo que me ha perseguido hasta el día de hoy en mis pesadillas, algo que me hizo caer de rodillas totalmente perturbado esa tarde. Durante esa especie de exorcismo, una macabra voz retumbaba en todo el lugar, y sin saber muy bien qué ocurría, de pronto percibí una voz que me llamó, haciéndome levantar la vista justo en dirección a la cocina. Ahí, entre las sombras, pude ver una silueta que en apenas un segundo se volvió más clara, revelando su verdadera forma.
Lo que estaba ahí era mi tía. Aquella tía mucho más joven a la que yo amaba. Sin embargo, su gesto era macabro. Parecía como si de una versión demoníaca de la tía en gracia se tratara. Aquello duró apenas un par de segundos. 2 segundos en los que yo fijé mi vista hacia ella, pero tal vez no debía hacerlo porque lo que vi al final de ese momento es una de las cosas más perturbadoras que he experimentado en mi vida. Recuerdo ver cómo un trozo de la cara de mi tía pareció desprenderse y caer al suelo. Aquello fue horrible. Fue entonces que me tiré al piso llorando por el alma de mi tía querida. Esa tía que al parecer había desaparecido mucho antes de que ella muriera. Ha sido difícil, pero por razones puramente personales, no me agrada ir a esa casa. La casa de mi hermana y su familia. La casa que la señora Delia ayudó a limpiar. Esa casa que mi tía en vida nunca visitó. Pero a pesar de eso, la tía en gracia parece haberse quedado ahí. Siento como si su espíritu me rodeara cada vez que llego. No sé si en verdad es ella o su imagen que vive en mis recuerdos.